Muy buenas tardes, les damos a todos y cada uno de los que nos están viendo la bienvenida a esta conferencia que se llama Implicaciones del llenado del formatos ST7, aviso de riesgos de trabajo, impartido por el licenciado Luis Eduardo Mendieta García, por lo cual le doy la bienvenida y también a todos aquellos que nos sintonizan. Y voy a dar una breve reseña. Bueno, el licenciado Eduardo Mendieta García es asesor, capacitador, conferencista y licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Tiene un diplomado en Seguridad Social por la Universidad Panamericana, maestrante en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, gerente de Seguridad Social en la firma Moreno Padilla y Asociados del 2000 al 2012. También fue gerente senior del Departamento de Capital Humano e Impuestos Estatales en la firma KPMG, Cárdenas Dosal, de 2012 a 2014. Es socio de la firma Romen Asesores a la fecha. Ha sido miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Copamex, miembro de la Comisión de Seguridad Social y Comisión Técnica del Colegio de Contadores Públicos de México. Y asimismo es articulista en medios de divulgación fiscal y de derecho, así como docente en diversas universidades de la Ciudad de México y de la República. Bueno, le damos la bienvenida al licenciado a su conferencia y sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Arturo. Les pedimos, les pedimos a todos los que nos escuchan si pueden silenciar su micrófonos para que no exista alguna interferencia a esta conferencia. Les agradecemos. Ahora sí, licenciado, una disculpa. Adelante. Al contrario, muchas gracias, Arturo, por tu presentación y obviamente un saludo a todos. Muy buenas tardes. Espero que esta información que busco transmitir pues pueda precisamente lograr su cometido. Quizás muchos no estén familiarizados con el tema, sin embargo, precisamente a través de la convocatoria, la idea era que ustedes pudieran empezar a conocer, sobre todo a partir de aquellos que son compañeros dentro del Instituto América y amistades y otros compañeros de otras instituciones que se han unido a esta conversación, que de antemano se los agradecemos, que se empiecen a involucrar en el tema de la realidad acerca de aquellas obligaciones que se tienen que llevar a cabo ante las autoridades, sobre todo ante la autoridad del Seguro Social, la cual sabemos que es una de las instituciones con muchísima más historia y con muchísima mayor influencia en el ámbito médico y en el ámbito administrativo de nuestro país. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, porque prácticamente la mayoría de la población tiene, más o menos el 50% de la población tiene acceso al Instituto de Seguridad Social debido a la relación de trabajo que tiene formal con un patrón. En este sentido, la convocatoria la hicimos para todos aquellos que consideran que en algún momento de su vida pudieran estar involucrados con este tema. Es decir, todos aquellos que pueden ser en algún momento empleadores de otras personas que van a tener a su cargo y esta gran responsabilidad de mantener al capital humano, a estos obreros, a estos empleados de diferentes áreas, contadores, a su vez de líneas de producción, a su vez administrativos, ¿por qué no? Asesores legales, etcétera, etcétera, pero también personal inclusive médico. Y de la otra parte, también como trabajador, que puedo estar tal vez muy enfocado en llevar a cabo mi actividad y que sin embargo estoy propenso a que por ejercerla yo pueda tener una alteración a mi salud. Y en ese sentido empieza una faceta que es de alguna manera desconocida, sino hasta que nos estamos inmiscuyendo en la misma, que es el pedir el acceso o tener acceso a los servicios médicos institucionales de parte del organismo de seguridad social, conocido como Instituto Mexicano del Seguro Social, y que va precisamente a emprender toda una estructura, todo un proceso
para poder determinar cuál va a ser el tratamiento, por una parte médico que se tiene que otorgar al trabajador, y por la otra, cuál va a ser la interrelación que va a continuar con el patrón y con el propio trabajador para poder encontrar la verdad de los hechos que se están manifestando y por ende actuar en consecuencia. Entonces, por eso es que decía yo, la convocatoria está abierta para todos, porque en algún momento vamos a estar involucrados en este tipo de temas. Muy bien, bueno, iniciando, ustedes tienen ahí el acceso, espero, para que se puedan visualizar. Estoy compartiendo lo que es mi pantalla, y bueno, iniciando de una manera con un gráfico, pues que viene a ilustrar tal vez algunas situaciones que consideremos que quizás nos hayamos topado con ellas, o que les voy presentando que posiblemente sean escenarios que ustedes vayan a tener que ver, ¿no? Como dice aquí, ¿viene usted por un accidente laboral? Sí, como lo oye, estaba en la oficina. Parece un poco usando aquí la ironía, pero en ocasiones hay situaciones en las cuales es, desde cierto punto de vista, muy difícil o muy poco verosímil lo que sucedió a partir de lo que comenta un trabajador que le aconteció. Esta parte es vital, es importante. Quiero graficarla con este tono irónico, porque obviamente ustedes se van a encontrar, yo en la experiencia profesional me he encontrado con todo tipo de situaciones inverosímiles, que a su vez tiene que ser valorado por la autoridad. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo nos podemos anticipar? ¿Cómo nos podemos preparar para aquellos escenarios desconocidos, pero siempre manteniendo el apego a lo que señalan las obligaciones derivadas de la ley? ¿De qué ley? De varias. Tenemos un marco jurídico importante, un marco legal que tenemos que llevar a cabo, que tenemos la obligación de obedecer, conozcamos o no conozcamos. Sea yo, como decía, empleador que solamente administro mi empresa, sea yo de la parte operativa, me dedico a la línea de producción, o estoy en la atención al cliente, o soy un asesor, o soy parte de los administrativos, estoy en recursos humanos, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la parte en la que esté, tengo ciertas obligaciones en las cuales me tengo que desenvolver y darles cumplimiento, las conozca o no las conozca. Recordando que aún pese a que yo desconozca el texto de la ley, se sigue aplicando la ley, y eso es precisamente la obligación que voy a tener. Entonces, ¿qué pasa cuando un colaborador en una organización, del giro que ustedes quieran, de las actividades a las que ustedes quieran que se dedique, ya sea, por ejemplo, la hotelería, ya sea, por ejemplo, la maquila, la prestación de servicios, en cualquiera de estos ámbitos, nos vamos a encontrar que los trabajadores pueden sufrir un acontecimiento que vaya a alterar su salud. Nosotros tenemos, decía, una ley o varias que tenemos que obedecer. Desde el artículo 123 de nuestra Constitución, que nos menciona precisamente todas aquellas vicisitudes y todos aquellos derechos que tiene una persona con motivo del trabajo, como también a su vez la ley del Seguro Social, y cada uno de sus reglamentos, que son varios, por así decirlo, van a estar sustentados y van a estar dándonos unas definiciones acerca de lo que son precisamente esas alteraciones en la salud de los trabajadores. ¿Por qué no? La ley también reglamentaria del artículo 123, que es precisamente la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todos estos documentos, todos estos fundamentos jurídicos son aplicables a una sola situación. Todos ellos, sí, desde, como decía yo, el artículo 123, en su apartado A, en cada una de sus fracciones, sobre todo la 14, la 15, la 29, pero también la Ley Federal del Trabajo, en los artículos que se refiere de prácticamente del 472 al 515, la propia ley del Seguro Social es aplicable en estos supuestos. Estamos hablando desde los artículos 41 en adelante hasta prácticamente el 83, y los reglamentos que se derivan de la propia ley del Seguro Social, que tal vez no los conozcan, pero algunos de ellos son
el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, ese es uno. Y otro que ahorita, durante esta conferencia, pues lo que vamos a señalar son parte de las obligaciones que derivan del mismo, que es el reglamento de prestaciones médicas. ¿Todo eso es aplicable? Sí. Todo eso de alguna manera va a estar afectando, de alguna manera va a ser, no les voy a pedir que lo conozcan, pero en este momento, en esta oportunidad que nos da el Instituto de América, vamos a tratar de que ustedes vean qué implicaciones tiene todo este marco jurídico que afecta, modifica, restringe o de alguna manera condiciona cuál va a ser el actuar cuando suceda esto que tienen ustedes en pantalla. Cuando un colaborador sufre un accidente o una enfermedad de trabajo. Prácticamente nosotros, la Ley Federal del Trabajo, nos señala que todo lo que sean riesgos de trabajo son aquellos accidentes o aquellas enfermedades a las que están expuestos los colaboradores por o con motivo de su trabajo. Estas definiciones son las que nos da la Ley del Seguro, la Ley Federal del Trabajo, y a partir de la misma los tomamos para ocuparlos en las disposiciones respectivas de la Ley del Seguro Social. Hemos copiado esa parte dentro de la Ley del Seguro Social precisamente, y bueno, habrá muchas opiniones, habrá quienes comenten que quizás esto ya debía de haberse modificado, ya hay diferentes padecimientos, tiene toda la razón, es todo un tema en el que se podría profundizar, porque estamos hablando de una Ley Federal del Trabajo promulgada en 1931 con una modificación importante en los 70s, y también una Ley del Seguro Social publicada en 1943 y con sus subsecuentes abrogaciones y la incorporación de una nueva Ley del Seguro Social a partir de 1997. Y sin embargo, hay algunas disposiciones que podríamos señalar que resultan un tanto anacrónicas. Un tema es, precisamente, de esos anacrónicos, es esa actualización a los nuevos padecimientos, a las nuevas alteraciones que puede tener una persona en su salud con motivo del trabajo. ¿Y qué pasa entonces cuando se sufre un riesgo? Bueno, precisamente cuando acontece esta situación es cuando se van a detonar múltiples acciones. Una de ellas, y la principal para conservar el estado anímico y el estado físico y la salud del trabajador, es que tiene que ser atendido por los servicios médicos institucionales, los servicios del Seguro Social. ¿A quién no le ha tocado acudir al área de urgencias a atenderse porque ha sufrido una lesión y requiere que un experto médico, una enfermera, un asistente médico, pues tome noticia de lo que acaba de suceder, pero eventualmente, y más importante, que lo cure, que componga esa salud, que mitigue el dolor que está produciendo, para que paralelamente sean otras personas, las que están alrededor de ese trabajador, quienes incluso puedan avisar que acaba de resultar ese accidente o esa enfermedad. Esto es muy importante porque en un momento en el cual, un momento neurálgico, en el cual la persona tiene una situación, el trabajador se ve desesperado porque pues, es algo nuevo, es algo que no esperaba que le sucediera, pues lamentablemente nos hemos encontrado que no estamos preparados para ello. Con cierta generalidad, en la experiencia me ha tocado saber, pues que se han tomado diferentes soluciones. Algunos de ellos es mantener la calma, ven cuál es el estado del trabajador, hay organizaciones que se permiten tener a un profesional médico dentro de su propia organización, quien determina cuál es el tipo de atención médica que se debe de brindar, si puede eso atemperarse mediante una curación o debe ese momento ser trasladado a una clínica o a un hospital del Seguro Social. Pero también en la experiencia me ha tocado saber de organizaciones que ni siquiera lo han considerado, que de manera directa atienden a su personal vía médicos particulares, por ejemplo. Son decisiones que en la vida nos va a tocar tener que tomar. Sin embargo, en este momento me toca decir que el marco jurídico establece que así sea que se brinde esa atención médica por parte de un servicio privado, un médico privado,
se le tiene que dar aviso al Seguro Social. Eso es sin lugar a dudas y es la materia de lo que ahorita vamos a tratar de ampliar. La manera en la cual los que están involucrados en ese acontecimiento del trabajo y del cual o a partir del cual existe un trabajador que tiene una alteración en su salud, se tiene que dar un aviso específico que establecen precisamente las disposiciones de la ley del Seguro Social. Y en este caso, estoy hablando del aviso para calificar un probable accidente o riesgo de trabajo, conocido precisamente como ST7. Vamos a ahondar un poquito más en lo que son los accidentes de trabajo y una peculiaridad que existe respecto de ellos. Podemos tener entonces, vamos a decirlo así, dentro del colectivo, el pensamiento de que el accidente de trabajo es aquel que ocurre cuando un trabajador está en su trabajo desempeñando sus funciones o está dentro de la jornada de trabajo. Parece una definición que no tiene muchísima mayor trascendencia y sin embargo el accidente de trabajo va más allá. Las leyes establecen que son todas aquellas lesiones, tanto orgánicas o la perturbación funcional o incluso más allá de la perturbación, la muerte producida repentinamente con motivo del ejercicio o con motivo del trabajo. Eso es lo que se nos define como accidentes de trabajo. Digamos que sin lugar a dudas podemos es entendible este tipo de definiciones que nos da la ley y sin embargo, a raíz de ello ha habido interpretaciones. ¿Por qué? Bueno, como ven ustedes en la lámina que les estoy presentando, viene paralelamente una definición acerca de lo que son los accidentes de trabajo, pero en trayecto. Estamos hablando precisamente de todas aquellas también lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales que tiene el trabajador o, como decíamos, la propia muerte, pero estas son aquellas que son producidas cuando el trabajador se traslada directamente al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a su domicilio. Y aquí, por ejemplo, empezamos con toda una serie de interpretaciones que el propio Poder Judicial, las propias autoridades han llevado a cabo respecto de estos términos. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente en el mundo que vivimos, pues en ocasiones los trabajos, los centros de trabajo se encuentran en zonas un tanto apartadas de donde generalmente están habitando los trabajadores, de tal manera que a veces para la autoridad no resulta creíble que uno invierta más allá de una hora en poderse trasladar en tramos en los cuales pues posiblemente se haría esto muchísimo más rápido, pero no estamos contando con que precisamente no solamente estamos hablando del medio de transporte, en ocasiones es la saturación, el tráfico que se presenta, los imponderables que durante una sola trayectoria pueden ocurrir, un choque, los desvíos, la alteración a través, no sé, por ejemplo, de una marcha que impida el que se pueda llegar al lugar de trabajo e implique el desvío de una ruta. Todo esto ha sido considerado y sin embargo actualmente todavía continuamos con algunas interpretaciones que restringen y que de alguna manera van a afectar tanto al empleador como al trabajador al momento de que los servicios de salud del trabajo de las instituciones de seguridad social determinen si aquella lesión o aquella perturbación fue con motivo de un accidente de trayecto, es decir, dirigiéndose, como decíamos, al trabajo o del trabajo al domicilio. Y esto es importante que todos los que vamos a estar o que estamos ya involucrados en una parte en la cual somos responsables de dar una respuesta en una empresa acerca de lo que sucedió, ya sea porque seamos administrativos o porque somos incluso los propios trabajadores, tenemos que empezar a pensar en ir construyendo poco a poco protocolos de actuación, así como tener los suficientes controles internos para que podamos determinar cuál es aquella verdad con la que
se va a poder avisar a la autoridad que existió, por ejemplo, un accidente en trayecto, y que a su vez tengamos ese respaldo y esa documentación. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estamos ahorita precisamente informando, el hecho es que sin lugar a dudas se tiene que avisar a la autoridad de este tipo de acontecimientos. Pero es importante no solamente el que se avise, sino que se pueda dar en su momento, en caso de duda, se puedan dar a la autoridad los elementos para que ella precisamente, sin lugar a dudas, determine qué va a ser o cuál va a ser su veredicto, su calificación acerca de el tipo de accidente, el tipo de perturbación que tuvo un trabajador. ¿Por qué lo estoy comentando así? Bueno, para aquellos que nos acompañan y que no lo conozcan, dependerá del tipo de accidente que haya sufrido el trabajador para que el Servicio del Seguro Social determine si fue precisamente un accidente de trabajo o no lo fue. Y si no lo fue, pues entonces incapacitará al trabajador y será el propio Seguro Social aquel que va a subsidiar, aquel que va, vamos a decirlo así, a pagar su salario, pero lo va a hacer con un porcentaje menor a lo real. Lo va a hacer con un 60% si es que determina que no fue un accidente de trabajo. Por el contrario, si sí lo fue, pues entonces pagará el subsidio al 100% y el trabajador estará recibiendo su salario. ¿Qué es lo que sucede en el día a día? Bueno, pues que en ocasiones hemos sabido, tanto de trabajadores como de patrones, de empleadores, que hacen pasar los accidentes como si hubiesen ocurrido en la empresa o como si no hubiesen ocurrido en la empresa. Y esta situación, a veces también hemos llegado a conocerlo, que pasa de acuerdo con algún personal del Seguro Social que está actuando de manera incorrecta. Obviamente, lo tenemos que comentar porque son situaciones las cuales, pues si bien es cierto, no hay una estadística y no podemos señalar a tal o cual persona, se conoce qué sucede y que no debe estar dentro de la actuación, no es una práctica correcta. ¿Por qué? Porque tanto se afecta a la empresa como se afecta al trabajador, pero muy importante, se puede estar afectando a todos aquellos recursos con los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente trata de brindar los servicios institucionales. Lo que quiero decir es, posiblemente yo esté haciéndome pasar teniendo una perturbación, la cual no es con motivo de mi trabajo y sin embargo, pues abuso de las características de mi accidente para que se vea como tal y que se me pague al 100%. No es lo correcto y lamentablemente, pues sí lo quiero decir así, estaría yo quitando los recursos de una manera que no es la propia o la correcta. Pues bien, ¿qué pasa entonces una vez que existe este accidente o existe esta alteración para el trabajo? Se detona un procedimiento establecido en la Ley del Seguro Social y en el reglamento en materia de afiliación, así como en el reglamento de prestaciones médicas. Generalmente no existe una capacitación para el trabajador respecto de lo que sucederá. Esta es una recomendación y es un área de oportunidad, la cual los invito a que la puedan explorar, en el sentido de que si yo, por ejemplo, soy encargado en una empresa de los expedientes laborales, o si soy el encargado de los recursos humanos, pues sería bueno ir pensando en tener no solamente un control interno con los expedientes de los trabajadores, sus domicilios, su currículum, su solicitud de empleo, no, ir un poco más allá. ¿Por qué no instruir al trabajador acerca de que requiero tener actualizado su domicilio? Porque en algún momento tal vez a mí sea al que se le requiera que actualice esa información. A mí, por ejemplo, como representante de la empresa. O si, por ejemplo, acontece un accidente y de repente la empresa no sabe qué ha ocurrido, pues la ley no va a eximirla de que sea la propia empresa la que dé aviso. ¿Y dónde lo va a hacer si no tiene, por ejemplo, un domicilio actualizado del trabajador? Si van y lo buscan y resulta que es el domicilio del papá del trabajador y hace 4 o 5 años que ya se mudó, pero no lo hemos actualizado.
Entonces, como verán, es un área de oportunidad importante porque parte de esos datos van a ser aquellos que se necesiten en este procedimiento que les aparece en pantalla. De ahí la importancia de tener controles internos. Pero agregaba yo, ¿por qué no también verlo como un área de oportunidad para capacitar a nuestros trabajadores? No solamente el primer día de su trabajo decirles, mire, trabajador, le va a tocar tal o cual horario, de tal a tales horas, estos son sus instrumentos de trabajo y adelante, esa es su área de trabajo. No, también en su momento existe el deber de las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, las comisiones de seguridad e higiene, pero si no existieran estas, pues de todos modos, ¿por qué no por parte de la empresa el instruir acerca de qué vamos a hacer, qué protocolo de actuación vamos a tener cuando exista un accidente de trabajo? Y dentro de esa instrucción debería de venir esto. Bueno, saber que en primera instancia el trabajador va a tener que acudir a recibir los servicios médicos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí va a ser entrevistado precisamente por el médico que lo recibe en ese momento o por el personal médico por parte del Seguro Social. De ahí que en esta entrevista se va a empezar a llenar el formato materia de esta plática, el famoso formato ST7, que en unos momentos se los voy a presentar, y que va a ser requisitado precisamente con la información a partir de la cual pues se va a ubicar quién es el trabajador, cuáles son los datos con los cuales está registrado ante el Seguro Social, inclusive su salario, su domicilio, su nombre, pero también cuáles son aquellos de los elementos que perturbaron su salud, qué fue lo que le sucedió. En esta entrevista, pues obviamente el médico tratante, después de recabarla y asentar cuáles fueron sus hallazgos, cuál es precisamente el diagnóstico al que él llega y que determina, va a solicitar precisamente la firma del trabajador, pero si él no puede aportarla, pues será inclusive de familiares o testigos. Y una vez que esto sucede, el médico, pues obviamente entrega copias de estos documentos a los familiares o al propio trabajador, porque quizás necesite más información para determinar si la perturbación en la salud del colaborador realmente fue con motivo del trabajo. Obviamente, nos estamos refiriendo a que al querer pretender o al necesitar tener mayor información es porque quizás por la experiencia, por las características de una lesión, por las características, vamos a decirlo así, que se desprenden del diagnóstico que realiza el médico, pues puede haber una presunción de que sí o no se realizó esto con motivo del trabajo, de las funciones o de la ocupación a la que está abocado el trabajador o que realizó y que por eso señala que es motivo del trabajo. Decíamos, podemos dudar, obviamente, de exactamente la versión de los hechos que presenta nuestro trabajador, pero si nosotros dudamos, lo que vamos a producir precisamente es que, una de dos, o se enrarezca el ambiente de trabajo porque nuestro trabajador va a sentir que no le creemos, o el propio trabajador va a sentir que no se le apoya, o por otro lado, también vamos a tener a la autoridad, la cual lo que va a buscar, lo que va a pretender es conocer la realidad de los hechos. De ahí que, desde mi punto de vista, la mejor opción que tenemos es llevar a cabo nuestra propia investigación, nuestra propia narración con elementos acerca de lo que sucedió. Pero bueno, regresando aquí a esta parte, una vez que se hace esta entrevista, que se diagnostica al trabajador, que se le brinda obviamente la atención médica, al existir esta duda de si ocurrió o cómo ocurrió la perturbación a la salud, va a extender copias de este aviso ST7 al trabajador para que se la haga llegar a su patrón. Este es un punto muy importante. En la experiencia me ha tocado que en ocasiones nunca llegan estos formatos, no se dan a conocer, el trabajador los extravía, alega que nunca se le dieron, otros tantos muy cumplidos van y a través de sus familiares, porque ellos tal vez en ese momento no pueden hacerlo, la ley permite que sea a través de los familiares, le da noticia al patrón.
Esto es muy importante porque en la organización, en la empresa, se van a empezar a detonar o se deben de empezar a detonar otro tipo de acciones. ¿Cuáles son? Empezar a saber, a investigar qué fue lo que sucedió. Hay muchas que lo omiten, que esperan a que el trabajador tenga a bien volverse a reportar y dejan pasar un tiempo valioso, 2, 3 días o a veces más. No, ya no ha venido, no se ha presentado, no nos ha dicho. Cuando les preguntas, bueno, ¿y tú ya hiciste investigación? No, pues es que el domicilio que nos dijo ya no vive ahí. Bueno, además de la pregunta de por qué no tienes actualizado el domicilio, ¿qué pasa con tu organización? ¿Quién se enteró que había sucedido algo? No, pues es que a nadie le dijo. Estos son elementos que pueden poner a duda y que pueden determinar lo que a continuación vendrá por parte del propio Seguro Social. Acto seguido, una vez que existe esta emisión del documento, que aquí ya formalmente se los presento, es el aviso para calificar el probable riesgo de trabajo, pues este documento tiene que ser requisitado, tiene que ser hecho de una manera a partir de la cual, desde mi punto de vista, tanto para los profesionales médicos, como para los asesores, como la gente encargada de recursos humanos, como el propio trabajador, este documento tiene que ser un documento que esté hecho y redactado de una manera lo más clara posible. Obviamente es un documento que no tiene por qué llevar tachaduras, enmendaduras, correcciones, rayaduras. ¿Por qué? Porque es una declaración, es un documento que se va a convertir precisamente en una declaración oficial de lo ocurrido. Por eso es que tenemos que darle su tiempo, darle su calidad para hacer su llenado y obviamente sin que esto deje de ser parte de la responsabilidad del trabajador, pero también parte de la responsabilidad del empleador, por las consecuencias que habíamos comentado. Porque si se califica como riesgo, pues eso, eventualmente el trabajador pues, va a recibir su incapacidad y el subsidio de su pago al 100%. Y sin embargo, si no es calificado de esa manera, posiblemente el trabajador se vaya a encontrar molesto, posiblemente no le guste que no se le haya apoyado, pero por otra parte, si estamos en el lado de una administración de una empresa, el hacer que este acontecimiento se califique como no profesional, como no de trabajo, pues puede ser que eventualmente ahorre para la empresa una cantidad importante en el dinero. ¿Por qué? Porque año con año se tiene que hacer todo un reporte acerca de los accidentes de trabajo. Se debe llevar una estadística, se debe llevar precisamente toda la recopilación de un accidente de trabajo desde que inició hasta que terminó y posteriormente tenemos que declararlo ante el Seguro Social para determinar si el pago de mis cuotas aumenta o disminuye conforme un porcentaje de prima que tengo que analizar en una fórmula matemática. Pero parte de lo que esa fórmula matemática utiliza como elementos es este número de casos que fueron considerados como de trabajo, que fueron considerados como profesionales. De ahí la importancia, imagínense, para el Seguro Social tener que estar recibiendo varios trabajadores, pero que realmente no se están lesionando con motivo del trabajo, pues es una cantidad importante de dinero que tiene que, obviamente, otorgar a los trabajadores. Y por el otro lado, para las empresas, la afectación, y sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos, en los cuales, pues, obviamente, va a tener que aumentar el porcentaje con el que pague las cuotas, porque aumentaron los casos de accidentes de trabajo. Entonces, a veces no vemos todo el panorama completo, precisamente esa es la idea. Bueno, como trabajador yo quiero que me curen, sí, pero también como empleador hay que verificar si lo que te sucedió fue con motivo del trabajo. Y por parte del instituto necesito que el patrón me dé esa información. Y eso se tiene que llevar a cabo a través de este formato. Es un formato de libre expedición, el cual está autorizado por el Seguro Social y como ustedes verán consta de un anverso y un reverso. Son 2 páginas las cuales precisamente tienen que ser llenadas en un lapso de 24 horas, conforme nos establece el reglamento de prestaciones médicas de la ley del Seguro Social. Es un documento a partir del cual
En cuanto se tiene noticia del accidente de trabajo, decíamos, el médico tratante de salud en el trabajo considera que requiere información del patrón y se lo va a mandar dar a través del trabajador. El patrón debe de recibirlo, debe de requisitarlo con la claridad, con la limpieza, con la formalidad que debe. Incluso yo opinaría que los asesores estén involucrados, porque lo que se diga será determinante. Será trascendental para señalar si esto se califica como un accidente de trabajo profesional o no. Y en este caso es importante el tiempo. Por ahí hay en ocasiones la incapacidad del patrón para poder tener este documento. Bueno, parte de los protocolos de actuación, como yo comentaba al principio, parte de los controles internos debe de obligar a que administrativos o nuestro propio médico de la empresa, nuestra enfermera de la empresa, si es que se llega a tener, se ocupe de, oye, ¿qué pasó con esto? Pues hay que darle continuidad, hay que buscar que se actualice la información o qué fue lo que sucedió con ese trámite que se estaba realizando. No quedarse a expensas de lo que el trabajador aporte, porque podríamos estar perdiendo un tiempo muy valioso y como se señala, tenemos el riesgo de que si no cumplimos en el plazo que nos señala la ley, el reglamento de prestaciones médicas, pues podemos ser precisamente objeto de la emisión de una multa, un crédito fiscal que se nos va a fincar por parte del Seguro Social y que no es un tema menor. Con esto estaríamos incumpliendo varias situaciones. Una de ellas que nos señala es la falta de aviso. La siguiente sería la falta de documentación acerca de los casos o los errores en la documentación acerca de los casos. Y si con esos casos, como les decía hace un momento, se hace una estadística con la cual se hace después al año una declaración, pues la declaración va a estar mal, va a estar incorrecta. Y en ese sentido también puede venir la emisión de otra multa por presentar esa declaración, que se llama declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo, hecha con errores o con información falsa. Además está una multa por no dar aviso o por ocultarle la información acerca del acontecimiento de un accidente a la propia autoridad. Como verán, tiene muchos elementos el Instituto Mexicano del Seguro Social para ejercer precisamente una presión y sobre todo una presión económica hacia una empresa. De ahí que el cumplimiento de las obligaciones se tiene que dar, se conozcan o no, y la idea es fomentar el conocimiento de las mismas. Hay muchas empresas, y posiblemente a ustedes les haya sucedido, que nunca han reportado casos y hasta dicen, nunca me ha pasado nada. Bueno, posiblemente, qué bueno, por un lado, ¿no? Pero por otra parte, es muy difícil que esa estructura se vaya a mantener y puede haber otro tipo de consecuencias por no dar ese reporte. Este formato ST7, aquí lo tenemos un poco más grande. Como ustedes verán, pues obviamente tiene toda una parte que, si bien es cierto, es llenada por los servicios institucionales del Seguro Social, les podemos dar nosotros una ayudadita verificando que estén precisamente realizados de la manera correcta. Una vez que ese aviso nos llega a nosotros o una vez que enviamos a alguien de la empresa a saber qué fue lo que pasó con el trabajador y ahí en ese momento posiblemente nos extiendan ese aviso para calificar el probable riesgo de trabajo. Tiene información general acerca de el nombre, el número de seguridad social, los datos generales del trabajador, los cuales no hay mayor trascendencia, no hay mayor situación. Decía yo nada más que esto debería ser la realidad para que sea ubicable el trabajador. Estos son los datos, como están ahorita remarcados, generales del trabajador, y que del punto 1 al punto 13, pues realmente son datos naturales y conocidos por los trabajadores que están involucrados, o el trabajador que está involucrado en una situación. Después vienen estas determinaciones o estos puntos en el anverso del formato, que son precisamente la descripción de la lesión. Aquí los encargados de los servicios médicos se dedican precisamente a señalar ese diagnóstico al cual, a través de la entrevista, ellos han arribado. Y una exhortación hacia ellos sería,
esta parte de buscar la claridad, ¿no? En la práctica me he encontrado con que son términos médicos, términos obviamente muy propios, técnicos, y sin embargo el documento va a ser tomado por el propio patrón. La recomendación quizás sería que también se pudiera hacer, porque la ley establece que esto tiene que ser de una forma clara. Hay mucha interpretación acerca de lo que el lenguaje técnico difiere con respecto a la claridad acerca del diagnóstico que un médico está realizando. Generalmente los llenan a mano, he visto que también lo llenan a través de letra de molde o de máquinas de escribir, de las antiguas o incluso este formato ya editable, pero la idea es que aquel profesional médico que se encuentra del otro lado y que expide este documento también trate de ser lo más claro, porque esto va a ser recepcionado tanto por el trabajador como por el patrón, que no son expertos en la cuestión médica. Esta parte se las quiero yo señalar con mucha importancia, porque sobre todo los puntos 16 y 17, incisos 16 y 17 del formato, es la información que aporta el trabajador, es lo que va a decir el trabajador que le sucedió, dónde estuvo realizado, cuál es aquella descripción de la lesión, cómo fue que se generó, y de ahí es de donde va a tomar nota los servicios institucionales para que entonces exista o no exista esa probabilidad de que se califique como un accidente en el trabajo. Finalmente, en este anverso del documento se deberá de estampar la firma del trabajador, el cual obviamente puede en ese momento no poderlo hacer por cómo se encuentra, por su estado de salud, de donde la propia ley establece que pueda hacerse este reconocimiento de los datos aportados a través del representante o de su familiar. Es muy importante porque obviamente esta es una manifestación bajo protesta de decir verdad. Es decir, si esto es contrario, se estaría precisamente yendo en contra de esta protesta y se estarían aportando datos falsos. Y esto podría incurrir en un tipo de responsabilidad del trabajador al estar falseando la información. En el reverso del documento, ustedes ahora tienen precisamente cuáles son aquellos elementos que tienen que ser llenados. Los más importantes para nosotros es, además de la actividad o el nombre de la empresa, esta parte ya es en la segunda parte del proceso, después de que el trabajador recibe los servicios médicos, le entregan este documento y le dan la instrucción por parte del Seguro Social, le dice, trabajador, regresa tú o tu familiar y dale este documento a tu patrón. Tiene 24 horas para que nos lo devuelva. La recomendación es que en cuanto llegue este documento, se analice. Yo, en lo personal, me ha tocado que en ocasiones ya va después de una semana que dicen, oiga, licenciado, ¿y qué hacemos? Pues ya te tardaste, porque ese documento tenías 24 horas para poderlo llenar y entregar al propio Seguro Social. Ahora el Seguro Social va a determinar que si es un accidente profesional. Por ende, hay que hacer una gestión para evitar, si es el caso, que esto suceda. Es muy interesante la manera en la que generalmente se llenan estos documentos. Como verán ustedes, donde está la parte que está resaltada, sobre todo aquí yo quiero hacer este señalamiento. El inciso 12 y 13 nos habla acerca de la ocupación que tenía el trabajador. En la experiencia, y yo incluso me ha tocado que así era como se recomendaba o como aceptábamos recomendarlo, he ido cambiando este punto de vista por, obviamente, el entendimiento que creo tener del tema, en el cual yo inclusive llegaba a señalar que la ocupación que desempeñaba en el momento del accidente o enfermedad de trabajo debía de ser el puesto que desempeñaba el trabajador. He visto interpretaciones y obviamente mi punto de vista es variado o ha variado porque nunca nos señala de manera expresa que señalemos cuál es el puesto de trabajo, sino lo que nos señala es cuál es esa ocupación que estaba realizando. Si, por ejemplo, yo le pido a uno de mis subordinados que vaya y que me compre un café, posiblemente y muy seguramente no es parte de su actividad, posiblemente se lo pido a uno de mis pasantes. Y ese pasante, ¿qué es lo que va a realizar? Si se accidenta, si tiene precisamente un imprevisto en ese momento, pues
lo que antes se hacía era señalar que tal vez la ocupación que desempeñaba era la de ser pasante de derecho, situación que no es la correcta, porque en el momento que ocurrió el accidente o la enfermedad, él lo que estaba haciendo era una comisión para recoger el café, que yo lo estaba precisamente ordenando, su jefe. ¿Qué antigüedad podría tener en esa ocupación? También a mí me ha tocado ver, y así lo llegué a hacer en varios documentos, el señalar, no, pues tenía 2 o 3 años, cuando eso no es del todo correcto. Si yo comisiono a alguien en esa labor en específico, pues seguramente no tiene 2 o 3 años. Lo que tendrá seguramente será 1 o 2 horas. Y eso es lo que tengo que señalar. Tengo que poner la realidad de lo que está ocurriendo. No voy a mentirles, no es mi intención, de que muy seguramente esta no es la interpretación que tendrá la autoridad, y muchas veces ustedes se verán con la problemática de que no se quieran aceptar estos documentos, pero lo que no puedo discutir es que hay otras maneras de que sea recepcionado, hay gestiones que se pueden hacer para que precisamente se entienda cuál es el sentido de poner los datos reales como ocupación o como antigüedad de la ocupación y no el puesto de trabajo, para que sea entonces la autoridad la que lo recepcione y que ella determine lo conducente. Pero no vamos a poner alguna situación en la cual no estaba involucrado el trabajador. Tenemos aquí un inciso 15 que nos da la pauta para hacer aclaraciones y observaciones. Estaba en una comisión de trabajo, se le envió a presentar un documento, no es su labor habitual. Esta parte es la que interesa que sea precisamente ustedes que ya tienen el conocimiento, ustedes que se asesoren o que busquen a un asesor para que el documento no sea llenado de una manera automática, sino que sea precisamente llenado con los datos de una pequeña investigación o gran investigación, como se requiera, porque en ocasiones, como decíamos, no suceden los accidentes tal cual los trabajadores nos lo señalan. Por ejemplo, este inciso está no solamente de casualidad, día de descanso previo al accidente, el inciso 14. ¿Por qué? Porque ha habido casos en donde es demasiado coincidente que un día después del día de descanso presenta una lesión o una perturbación en su salud el trabajador. Y resulta que a raíz de una investigación es porque le había acontecido en el día de descanso haciendo cualquier otra cosa, pero no su trabajo. Por eso es que quiero aquí reiterar la importancia de que nos aboquemos a ver en realidad cómo ocurrieron estos accidentes o estas enfermedades de trabajo para que realmente se otorgue al trabajador por parte del Seguro Social lo que corresponda y que la empresa también actúe como se espera que lo haga. Otro de los datos importantes es el inciso 18 y el inciso 19. Son determinantes. ¿Cómo es que ocurre o la fecha en la que ocurre el accidente y cuándo suspende sus labores? Cada uno de estos puntos va a llevar a la convicción de los servicios de salud en el trabajo del Seguro Social si el accidente es profesional o no es un accidente profesional. Entonces, como verán, es importante el tomarse el tiempo para llevar a cabo el llenado de este documento. Finalmente, la persona que toma conocimiento del accidente o de la enfermedad también debe de ostentarse con la responsabilidad que tiene y con el cargo en el que se desempeña, pero situación que amerita también un punto necesario, ¿no? De hacer esa acotación es, ¿realmente alguien en ocasiones tomó conocimiento del accidente o enfermedad? Eso también es importante que se estipule, porque una vez que uno señala que parte de sus subordinados fueron quienes tomaron conocimiento del accidente, pues está convalidando la verdad que sospecha el médico y que fue vertida por el trabajador. Y si no es esto de esta manera, pues obviamente estamos precisamente provocando una serie de consecuencias para la empresa, porque tendrá que venir esta estadística que les comentaba, este arqueo o este expediente del caso desde que inicia hasta que termina, y que son obligaciones que la ley nos impone, aunque no las conociéramos hasta este momento. Aquí tengo finalmente la última parte del reverso del formato, el cual también se los vamos a hacer llegar a ustedes para que pues lo puedan tener. Este documento en el reverso
pues va a tener precisamente como última parte la firma del trabajador, del beneficiario o del representante legal. Una firma que convalida lo que se está asentando en este documento. Una vez que el patrón señala los incisos anteriores que señalamos, una vez que los recaba y debe de entregar esta información al Seguro Social, decíamos, en un lapso de 24 horas. No nos vayamos con la idea de que hay más tiempo. Hay otro aviso, nada más ahorita lo mencionamos de una manera final muy rápida, pero hay otro aviso que precisamente también se tiene que entregar a una autoridad laboral y que no viene a suplir el aviso para calificar el probable riesgo de trabajo ST7. Aquí un ejemplo acerca del llenado de un caso real, en donde ustedes verán que, bueno, pues prácticamente esto fue llenado a mano, se pone precisamente algunos de los datos que le estoy diciendo que hay que tener muchísimo cuidado, muchísima, pues sí, atención, porque la ocupación, en este caso, señalaron el puesto del trabajo, ayudante general. ¿Qué antigüedad en la ocupación? 3 años. En realidad, como ustedes ven, podría uno pensar que la lesión que tiene en el inciso 21 podría ser coherente con algo que le suceda a un ayudante en general. Aquí está, el trabajador está girando un bote, se cortó el dedo pulgar de la mano izquierda. Bueno, les diré que en este caso real, pues el bote que estaba el trabajador girando era una lata de refresco, la cual al estarla jugando, pues obviamente la abrió y se cortó. ¿Tenía que estar haciendo eso? No. ¿Tenía el trabajador como ayudante general precisamente la obligación de abrir latas de refresco en un área dentro de la empresa? No, tampoco la tenía. Y obviamente aquí esto es resultado a partir de esa investigación que se lleva a cabo en la empresa, en donde nos pareció que era raro que se cortara cuando aunque como ayudante general podía tener cierto acceso a herramientas, a maquinaria, pues no por la manera en la que se llevó a cabo. Esto es un punto y un ejemplo importante, porque si nos vamos con la inercia de la ocupación que tiene como si fuera el puesto con el que se desenvuelve en la organización, pues vamos a convalidar algo que no fue cierto. En este caso, la ocupación pues, realmente no tenía ninguna, y no tenía por qué estar precisamente jugando con una lata en un área en la cual pues no se permitía ese ingreso. Pero la verdad manifestada ante los servicios institucionales fue asimilada, y esta situación se determinó que era en primera instancia un accidente profesional. Como les digo, hubo en su momento que hacer las aclaraciones, porque una vez que se dieron las cámaras, una vez que inclusive el personal de intendencia limpió ahí donde había ocurrido esta situación, pues se vio que era un bote de aluminio de refresco. ¿Y por qué? Pues porque no había ningún otro material con el cual se hubiera podido cortar. Situación que es importante que nos demos el tiempo para analizar y para revisar si es cierto lo que sucedió o no. Miren aquí, por ejemplo, este es un comparativo a partir del cual, con datos inventados, pero veamos cierta diferencia y cierta recomendación de cómo se va a tener que llenar este formato. Por la parte de arriba, por ejemplo, como en el caso que les decía, pues Jacinto Hernández, un supuesto, ¿qué ocupación desempeñaba? Pues en comisión estaba de mensajería. Oye, pero no es cierto, él lo tengo registrado aquí en el Seguro Social como el contador de la empresa. Bueno, sí, pero en ese momento, por lo cual hubo un accidente, estaba en una comisión. ¿Y cuánto tiempo tenía en esa ocupación? Tenía 1 hora, porque cosa diversa es el puesto de trabajo en el que él se desenvuelve. Esto es importante que se haga de una manera rápida, se haga de una manera, y no por eso inexacta, porque decíamos, a partir de que el aviso es entregado al patrón, solamente tiene 24 horas para poder llevar a cabo su llenado. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que precisamente el Seguro Social va a determinar ese accidente como un accidente profesional. Y decíamos, no todos son así. En la parte de abajo tenemos, por ejemplo, en el caso en el cual pues,
Si yo no tengo información, pues tampoco tengo por qué inventarla ni por qué convalidarla. Como dice aquí en el punto 15 de la segunda parte, aclaraciones y observaciones. Una recomendación es llenarlo de esta manera. Desconozco que hubiera existido algún accidente acaecido el trabajador, no me informó, no lo sé. ¿Por qué? Porque precisamente a mí sí me ha tocado ver en la experiencia que muchas veces inclusive se coloca una terminología parecida a la que refiere el trabajador que le sucedió tal o cual situación. Así es como inclusive muchos asesores lo hemos hecho. Pero un análisis de esta situación ocupa que no lo consideremos de esta manera, y si no tengo nada que aportar, lo señale. Precisamente la propia, el propio aviso, la propia ley y el propio reglamento de prestaciones médicas establece que en forma adicional pueda hacer el patrón una carta aclaratoria en la cual nos pide que sea con el membrete de la empresa, que tenga el sello del representante legal, bueno, la firma y el sello de la empresa, firma del representante legal, sello de la empresa, en el cual precisamente vierta aquellas aclaraciones a las que haya lugar. Bueno, hagamos uso de estos documentos y de estos canales para que, si funciona, podamos nosotros hacerle saber a la autoridad que no tenemos el conocimiento y sin embargo ya hicimos una investigación y nos arrojó tal o cual punto distinto al que realmente el trabajador manifestó. Bueno, como último punto, yo nada más quiero hacerles distinguir. Ojalá que puedan ver la importancia que tiene este aviso para calificar el probable riesgo de trabajo. Ahí necesitamos un poco más tiempo y ojalá que ustedes nos lo pidan para que podamos ahondar más en el tema. Pero este aviso para calificar el probable riesgo de trabajo es una obligación distinta a la que también tenemos de dar aviso ante la Secretaría del Trabajo y Protección Social, Previsión Social, perdón. ¿Por qué? Porque esta otra autoridad también tiene un aviso para calificar, o bueno, más bien, un aviso de accidentes de trabajo, y una autoridad tiene un destino, como verán, el Seguro Social tiene toda una metodología, tiene unos datos que son importantes para el propio Seguro Social y las prestaciones que va a otorgar, y por el otro, el aviso de accidentes de trabajo que la Secretaría del Trabajo nos establece. Ambos, desde mi punto de vista, tienen que ser requisitados y tienen que ser precisamente entregados a cada una de las autoridades porque tienen un destino distinto. Y en este caso, el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es precisamente un aviso conocido como, bueno, un aviso y un registro en línea, un sistema precisamente de aviso de accidentes de trabajo conocido como SIAT, el cual tiene toda una metodología distinta. Son campos que se van llenando y tiene un fin estadístico, pero también parte de esto es para que exista o no, del lado de la autoridad, la necesidad de llevar a cabo una inspección de trabajo inclusive extraordinaria, lo cual, reitero, es un escenario distinto a lo que se requiere para el Seguro Social. El aviso para calificar un probable accidente de trabajo, pues obviamente que tiene el destino de conocer cuáles son las condiciones en las que se dio el siniestro acontecido a un trabajador y determinar cuáles van a ser las prestaciones que se le van a otorgar en dinero o en especie. Y a su vez, si esto lo va a tener que considerar el patrón como parte de los casos que son considerados como siniestralidad y que van a determinar si aumenta o no el grado de riesgo de la empresa y por ende el pago de las cuotas en el seguro de riesgos de trabajo. Es decir, si la empresa tiene que llevar a cabo un incremento en el pago de cuotas por ser una empresa que ha presentado muchos accidentes dentro de sus centros de trabajo. Entonces es importante conocerlo, ahondar mucho más en el tema y sobre todo destinar un tiempo a realizar protocolos de actuación, controles internos, aquellos encargados de la elaboración y redacción de estos formatos. Espero que esta información les haya sido útil y eventualmente vamos a estar con mayores temas para que podamos ahondar precisamente en esta situación. Por ahí a través del chat nos está preguntando José Hernández, ¿qué pasa si no se envía ese aviso en el lapso de horas? Como comentábamos, entonces lo que va a venir por parte del Seguro Social es precisamente la determinación de que el accidente es un accidente
profesional. Y en consecuencia va a empezar a extender las incapacidades a ese trabajador como precisamente derivadas de un riesgo de trabajo, y el subsidio, el sueldo que va a recibir el trabajador por parte del Seguro Social va a estar tarifado al 100%, como si no, como si se lo entregara su empresa. De manera diversa, si el accidente no es calificado como profesional, empezará a otorgársele incapacidades al trabajador, pero estas serán atendidas como de enfermedad general, y el subsidio, el pago que recibirá el trabajador mientras esté incapacitado, será el 60% de su salario ante el Seguro Social. Como verán, pues hay diferencias, ¿no? Además de las afectaciones que hemos comentado para la empresa. También nos preguntan si el colaborador trata de esconderlo, no lo entrega por cualquier situación y pasan esas 24 horas. Es todo un tema muy controversial. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente podrían venir estas consecuencias que estamos hablando para la empresa. De ahí que la idea es que la empresa no reaccione, sino que la empresa se anticipe. Esa es la idea, que no espere la información por parte del trabajador ante un caso, una vicisitud, se vaya a volcar hacia los servicios institucionales del Seguro Social para conocer qué fue, cómo se calificó, incluso puede hacer esa petición por escrito. La ley y el reglamento de prestaciones médicas establece inclusive la situación de que el patrón dé o llene este aviso y lo informe al Seguro Social a partir del momento en que tenga noticia de alguna situación relacionada con el trabajador. Si la empresa manifiesta bajo protesta de verdad que el día de hoy me enteré que hace 15 días el trabajador sufrió un accidente, pero hasta hoy yo lo conocí, pues tendré que aportar esos documentos porque estaba de vacaciones, porque hicimos la gestión en su casa y nunca estuvo, pero voy a poder acercarme si yo no tengo noticia de que existió ese accidente. Hay formas de que podamos llevar a cabo esta aclaración antes de que trascienda. Por ahí nos preguntan también qué pasa cuando el domicilio del trabajador es foráneo y el riesgo de trabajo es en trayecto, como lo considera la autoridad. Un punto importante en el control interno sería que precisamente, además de pedirle la información general al trabajador, yo le pidiera que nos manifestara cuál es su ruta de trabajo, cuál es precisamente el tiempo y ruta de trabajo, y si es necesario que nos elabore un pequeño croquis. ¿Por qué? Porque en ocasiones el Seguro Social duda mucho acerca de lo que es, o ha interpretado lo que es, trasladarse del trabajo directamente al domicilio. Inclusive el Poder Judicial ha emitido criterios al respecto en donde tiene que convalidarse si la ruta que tomó el trabajador es la directa para llegar a su domicilio. Y si determina que sí, pues entonces se califica como un accidente en trayecto. Reitero, inclusive el Poder Judicial está actualizando este tipo de temas, y por parte de los servicios del Seguro Social, pues van a ser mucho más conservadores a tratar de señalar que no lo son. Que si me ha tocado a mí casos en la realidad, en los cuales pues la mamá deja al hijo con los abuelos y de ahí se traslada al trabajo. En opiniones de algunas subdelegaciones del Seguro Social ha determinado que no lo son, que no es irse directamente al domicilio, que se ha tenido que hacer la aclaración y el posterior recurso, la defensa, porque precisamente si hay forma de poderlo determinar, si hay forma de poderlo acreditar, que esa es la ruta habitual por el tipo de dinámica familiar que se tiene. Reitero, ha sido materia de medios de defensa, pero sí se puede acreditar que es un accidente en trayecto. Y es importante porque los accidentes en trayecto no se consideran dentro de aquellos que el patrón tiene que contabilizar para determinar su siniestralidad en los meses de febrero de los siguientes años. Por ahí también nos comentan, se ha notado que actualmente el formato ST7 viene de diferentes maneras. A veces se observa sin aclaraciones, sin salario diario. ¿Por qué se produce esa situación? Bueno, el formato está autorizado precisamente por el Seguro Social y publicado. Ese es el que debemos de tener. Inclusive el formato lo expide en ese momento el propio Seguro Social. Es el autorizado por las unidades de salud en el trabajo y prestaciones económicas. Hay que recordar que salud en el trabajo, a partir del 2017, precisamente fue asimilado
por el área de prestaciones económicas. Quizás y por eso hay variantes, pero sin lugar a dudas, lo que va a revisar el Seguro Social a través del aviso es el salario base de cotización con que el trabajador está registrado. Entonces hay que buscar que en ese formato que estemos llenando se ponga, y si no, a través de las aclaraciones, presentar o señalar esa deficiencia que tiene un formato que ojalá que no sea apócrifo, ojalá que sea una cuestión de impresión, pero es uno el oficial y es uno el que el propio prestaciones médicas, bueno, salud en el trabajo, extiende a los trabajadores. Por ahí también nos están señalando, preguntando acerca de las incapacidades. Ok, decíamos ahorita acerca del salario, es el salario base de cotización, ¿sí? Con ese es con el que tenemos que llenar el formato porque ese es el que va a otorgar el Seguro Social. Nada más comentarles, puede ser que en ocasiones, a raíz de que el Seguro Social lleva a cabo esta revisión, determine o cambie el estado del padecimiento del trabajador. ¿A qué me refiero? Pues que en su momento lo haya considerado como un accidente profesional y posteriormente, a raíz de la información que le aporta la empresa, y extienden capacidades como riesgo profesional, y a raíz de la información que extiende la empresa, pues esta cambie su condición a ser una enfermedad general, a determinar que es una enfermedad general que no fue con motivo del trabajo, que no fue en una comisión de trabajo, y que entonces las incapacidades se mantuviesen como con riesgo de trabajo. Bastará hacer la gestión ante el instituto para poder llevar a cabo ese arqueo de documentos de una manera eficiente. Si el trabajador sigue entregando las incapacidades como un riesgo profesional, pues obviamente que necesitaremos de la calificación del Seguro Social para que no lo consideremos dentro de la siniestralidad con la cual vamos a declarar en febrero de cada uno de los años. Inclusive, bueno, gran parte de los, en opinión de algunos de los médicos tratantes, una vez que llevan a cabo precisamente esta indagación, esta búsqueda, esta revisión, pues determinan que gran parte de lo que señalan los trabajadores no es o no fue un acontecimiento que ocurriera con motivo del trabajo, ¿no? Sobre todo porque en ocasiones la exposición de una herida ya está, no sé, amoratada, ya se puede determinar que no fue en el tiempo o en el momento en el que lo señaló dentro de la jornada de trabajo, sino que esto ya tenía precisamente una anticipación y médicamente es determinable. Precisamente por eso es que el médico va a solicitar información adicional a la empresa para que nosotros hagamos lo propio. Y aquí el peor error es simple y sencillamente ratificar lo que alguien dijo dentro del departamento en el centro de trabajo, sino que el responsable tiene que abocarse a hacer esta indagatoria, a hacer esta investigación, a hacer esta entrevista, a revisar sus controles, para que entonces sí se pueda manifestar la realidad al médico. Tenemos el otra Seguro pregunta. Social y la Secretaría, nos preguntan por ahí que si el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo están laborando actualmente. Sí están trabajando a través de obviamente, turnos y guardias más específicas, y sin embargo, esta parte no se ha detenido, ¿no? Acerca de el poder emitir documentos o hacer recibir la atención médica y el intercambio eventualmente de los documentos, pero pues sí ha sido de una manera más restringida con los controles adecuados. Aquellos que no están funcionando en este momento, que tienen precisamente esa limitación, porque así mismo se lo han determinado, son los participantes del de algunos del Poder Judicial, de los tribunales, porque obviamente han extendido el tipo de trámites para poder recibir medios de defensa concretamente. Pero la respuesta es sí lo están haciendo. No sé, gran parte de las dudas que comentan es de si es conveniente o no es conveniente que se atiendan los servicios, se atienda un accidente de trabajo
no acudiendo a los servicios del Seguro Social, sino a través del médico de la empresa o de un médico particular. Sin quererme meter a profundizar demasiado en este tema, yo les diría que sí, si bien es cierto, analizando en ocasiones por una cuestión tal vez económica, pareciera que darle la atención a través de los servicios internos médicos o de un médico particular, pues pudiera ser una salida muy económica para el patrón. Sin embargo, no puede dejar de darle aviso al Seguro Social. Eso es algo que quiero que quede claro, que les hago patente, que sea claro, porque obviamente esa es una de las obligaciones. Otra es que reciba los tratamientos y que el trabajador permita hacerse las revisiones ante el Seguro Social. Ese es otro derecho que tienen los trabajadores y una de las condiciones para que se le otorguen sus subsidios. Sin embargo, decía yo, no quiero profundizar demasiado, lo podemos hacer en otra de estas participaciones, pero sí tendría yo que hacerles esta reflexión. Imaginen que un trabajador al principio se le acepta que no quiere recibir los servicios médicos del Seguro Social y que quiere que se le atienda de una manera más cómoda y rápida ante un servicio médico privado. ¿Qué pasaría? Porque me ha tocado verlo en la realidad, cuando después de 1, 2 o 3 días el trabajador ya no se recupera. El padecimiento se agrava. Hay un escenario en el cual se ha descubierto que hay una lesión muchísimo más grave, inclusive que puede generar secuelas permanentes. Pues en ese momento ya no fue más económico, ya no fue más barato para el patrón. Y en ese momento es cuando se quisiera regresar en el tiempo para dar aviso y que sea el Seguro Social el que brinde atención médica, pero ya no se cumplió con la obligación y se vuelven precisamente escenarios en los cuales me ha tocado saber que se le desampara completamente al trabajador porque económicamente ya no va a ser viable para la empresa. Entonces, obviamente se está incurriendo en una responsabilidad, se detona la emisión de capitales constitutivos, hay inclusive actos de investigación hacia la empresa, por decirlo menos, ¿no? Pero aquí lo importante es qué pasó con la salud del colaborador. Entonces, yo creo que hay que seguir el procedimiento que nos señala la autoridad y si hay alguna adicional, una prestación adicional, una revisión adicional que el patrón quiera otorgar, pues está en su derecho de poderlo hacer. Y eso va a venir también a mejorar el ambiente hacia el interior de la organización. Pero lamentablemente, en ocasiones, por cuestiones de economía, pues no se puede llevar esto a cabo.